El imponente edificio de oficinas de Astral Tech dominaba el horizonte de Newon Prime, una bulliciosa metrópolis donde las razas alienígenas se mezclaban en un mar de culturas entre calles bulliciosas y luces de neón. Astral Tech se alzaba como testimonio de la creciente influencia de la humanidad dentro de la comunidad galáctica. Dentro de las paredes de la elegante estructura revestida de vidrio, una joven alienígena llamada Celia intentaba permanecer invisible mientras se sentaba tranquilamente en su escritorio en el piso 132. Celia era una Aven. Su piel turquesa pálida y sus suaves alas emplumadas la marcaban como diferente de la mayoría de sus compañeros de trabajo. A pesar de su diligente ética de trabajo y su comportamiento amable, se había convertido en el objetivo de un acoso constante. La mayoría de los empleados decían que Astral Tech era humano, y los pocos que no lo eran a menudo se mantenían apartados por razones que ella nunca podía entender del todo. La CIA se había convertido en la paria. Sus colegas susurraban a sus espaldas, se reían de su torpeza y se burlaban de su apariencia alienígena. No siempre fue así cuando Celia se unió por primera vez a Astral Tech. Había sido optimista sobre la oportunidad de trabajar para una de las compañías más innovadoras de la galaxia. Era una analista talentosa y su clave para los detalles le había ganado el trabajo. Pero a medida que pasaban los meses, las burlas se convirtieron en acoso implacable. El papeleo desaparecía, los archivos se borraban misteriosamente y los susurros sobre su apariencia llenaban el aire, pero Celia aguantó decidida a no dejar que la destrozaran. Había una gracia salvadora en su vida. Su jefe humano, Ethan Cross, era diferente a los demás. Donde sus compañeros de trabajo la trataban con desdén, Ethan le mostró amabilidad. Era el director de operaciones en Astral Tech, un hombre conocido por su intelecto agudo y liderazgo justo. Ethan nunca participó de la crueldad de los demás, y Celia a menudo lo pillaba interviniendo para difuminar sutilmente las situaciones. Antes de que se intensificaran, Ethan había estado viajando a otros planetas durante las últimas semanas, y durante su ausencia, el acoso se intensificó. Celia sintió que se ahogaba cada día más pesado que el anterior, pero hoy era diferente. Hoy Ethan regresaba mientras Cia se ocupaba de un nuevo informe. Su corazón se aceleró al pensar en volver a verlo. Trató de reprimir los sentimientos que habían crecido con el tiempo. No era apropiado tener sentimientos por tu jefe, especialmente cuando eran tan diferentes como ella y Ethan eran humanos y Aven eran de mundos completamente diferentes, y sus costumbres eran muy diferentes aún cada vez que Ethan le hablaba. Su cálida sonrisa la hacía sentir como si fuera solo otro engranaje en la enorme máquina, que era Astral Tech, exactamente a las 9:00 a.m. La puerta de la oficina se abrió y allí estaba Ethan Cross alto, de hombros anchos, con una confianza que exudaba liderazgo. Sus penetrantes ojos verdes escanearon la habitación, y cuando se posaron en Celia, sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. «Buenos días a todos», dijo Ethan con su voz profunda y firme. La habitación quedó en silencio. Incluso los peores torturadores de celas se enderezaron en sus asientos. No estaban dispuestos a provocar al hombre que tenía. «Sus carreras en sus manos, silla», dijo mientras caminaba hacia ella. «Necesito el informe de estado del proyecto que discutimos antes de irme». «Sí, señor», respondió rápidamente con voz pequeña. Le entregó el datapad, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Él lo tomó con un nudo, sus dedos rozando brevemente los de ella. «Gracias», dijo suavemente, y por un momento Celia vio la amabilidad en su mirada que la había sostenido por tanto tiempo. «Aprecio tu arduo trabajo». Su corazón se agitó y miró hacia abajo, avergonzada por lo mucho que esas palabras significaban para ella. Cuando Ian se alejó de la habitación, pareció volver a la normalidad. Los susurros comenzaron de nuevo, pero la mente de Celia estaba muy lejos de los sneakers y los comentarios crueles. El día continuó como siempre con Ethan, liderando varias reuniones y poniéndose al día con todo lo que había sucedido en su ausencia. Celia trabajó silenciosamente en el fondo, pero de vez en cuando sus ojos se posaban en él.
Fue durante una de estas miradas, enrobadas, que notó algo extraño. La expresión normalmente tranquila de Ethan estaba tensa, su mandíbula apretada como si algo pesara en su mente, al final de la tarde cuando la mayor parte de la oficina había comenzado a relajarse. Celia se encontró sola en la sala de descanso, tratando de aclarar su mente. Miró fijamente la bulliciosa ciudad que se encontraba debajo, preguntándose cuánto tiempo podría soportar el tormento en el trabajo. De repente la puerta se abrió y Ethan entró con su presencia llenando el pequeño espacio. «Celia», dijo con voz más suave de lo habitual, «¿podemos hablar?» Su pulso aceleró el paso, pero asintió, por supuesto. El señor Cross le hizo un gesto para que se sentara en la mesa pequeña. Ella obedeció. Su mente corría con todas las posibilidades de lo que él podría decir. Si hubiera notado cómo la trataban los demás, estaba allí para ofrecerle ayuda o, peor aún, decirle que ya no la necesitaba. Anand se sentó frente a ella y, durante un largo momento, simplemente la miró como si sopesara sus palabras cuidadosamente. «Sé que las cosas han sido difíciles para ti aquí», dijo finalmente en voz baja. «He visto cómo te tratan». Celia tragó saliva, insegura de cómo responder. «Quiero que sepas», que él continuó, «que valoro tu trabajo, tu dedicación. No ha pasado desapercibida». Sus palabras la inundaron como una bomba, aliviando las heridas que había llevado durante tanto tiempo. Blackett rápidamente se obligó a no llorar. «Gracias», susurró. «Eso significa más de lo que sabes». Dudó como si hubiera más que quisiera decir, pero el momento pasó. Ethan se puso de pie con su habitual actitud serena. «Si alguna vez necesitas algo, mi puerta siempre está abierta». Mientras caminaba, Celia sintió una oleada de emoción que no podía identificar por primera vez. En mucho tiempo no se sentía tan sola. Los días que siguieron al regreso de Ethan no fueron más fáciles para Celia. Sus compañeros de trabajo continuaron con sus comentarios crueles, y aunque la intensidad del acoso fluctuaba, nunca se detenía por completo, pero algo había cambiado dentro de ella. Las palabras de Ethan, su reconocimiento de sus luchas, había despertado un pequeño rayo de esperanza en su corazón. Comenzó a creer que tal vez las cosas podrían mejorar. En una mañana particularmente lúgubre llegó al trabajo y encontró su escritorio cubierto de papeles, ninguno de los cuales le pertenecía. Los sospechosos habituales estaban cerca fingiendo trabajar. Mientras reprimían la risa, las alas de Celia cayeron cuando comenzó la tediosa tarea de ordenar el desorden. No se molestó en enfrentarlos, solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, se concentró en hacer su trabajo, esperando que el día pasara rápido, pero a medida que las horas pasaban lentamente, la pequeña chispa de esperanza de la amabilidad de Ethan a principios de semana comenzó a parpadear. Tal vez se estaba engañando a sí misma. Tal vez nada cambiaría al mediodía. Celia estaba en la sala de descanso bebiendo una taza de té para calmar sus nervios. Cerró los ojos dejando que el calor la calmara. Pero el sonido de pasos que se acercaban interrumpió su breve momento de paz. Todavía estaba bebiendo ese extraño té alienígena. Era Mara, una de las empleadas humanas, que parecen disfrutar especialmente de hacerle la vida miserable a Celia. Debe saber. Horrible como todo lo demás de su mundo. Las alas de Celia se apretaron reflexivamente contra su espalda, pero permanece en silencio. Había aprendido hace mucho tiempo que involucrarse solo lo empeoraba. ¿Qué pasa? Demasiado asustada para decir algo. Mara se burló inclinándose más cerca. O tal vez solo estás esperando a que tu caballero humano de brillante armadura te salve antes de que Celia pudiera responder. Una voz cortó la tensión. Como un cuchillo, eso es suficiente. «Mara». Ethan estaba de pie en la puerta. Su expresión era dura. El rostro de Mara se quedó sin color cuando se giró para mirarlo. «Señor Cross, vuelvo a su escritorio», dijo su tono, que no dejaba lugar a discusión. Marlo le lanzó a Celia una mirada venenosa antes de salir apresuradamente de la habitación. Claramente B, por la repentina aparición de Ethan, Celia la vio irse con el corazón acelerado. Ethan se volvió hacia ella, su mirada se suavizó. «¿Estás bien?» Ella asintió, aunque sus manos temblaban levemente mientras agarraba su taza. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. «Ya tuve suficiente de esto», Ethan murmuró más para sí mismo que para ella. Se acercó la preocupación evidente en sus ojos. «Saya, no puedo soportar verte. Tratada de esta manera, no mereces nada de esto.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y Celia sintió una oleada de emoción crecer dentro de ella. No era solo el acoso. Lo que la pesaba era la sensación constante de estar fuera de lugar de nunca. Pertenecer. Es solo que no sé por qué me odian tanto, admitió su voz, temblando. Me he esforzado tanto por encajar para hacer lo mejor que pueda, pero no importa lo que haga, nunca es suficiente. Ethan frunció el ceño, sus ojos buscando los de ella. No es tu Celia. Miró hacia otro lado parpadeando. Conteniendo las lágrimas, no estaba acostumbrada a este tipo de amabilidad, especialmente no de alguien. ¿Cómo él? ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó antes de poder detenerse. Ethan hizo una pausa, y por un momento Celia pensó que no respondería, pero luego habló su voz tranquila, casi vacilante. Porque te veo, Celia, eres más de lo que dicen que eres. Eres inteligente, talentosa y resistente y respeto que sus palabras la tocaran en lo más profundo. No estaba acostumbrada a que la vieran, no. En realidad, la mayoría de las personas solo la veían como una alienígena, una forastera, pero Ethan la veía como algo más que eso. Un momento de silencio pasó entre ellos, y Celia se encontró sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Espero que tal vez, solo tal vez, hubiera un lugar para ella aquí. Después de todo, me aseguraré de que esto se detenga. Ethan dijo firmemente que te mereces algo mejor mientras salía de la habitación. Celia sintió una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Su gratitud, alivio y algo más. Algo que se había permitido sentir. Por cualquiera, y menos por su jefe humano, admiración, afecto, amor. Suspiró sacudiendo la cabeza para sí misma. Era una tontería. Sabía que Ethan era su superior, un humano, y vivían en dos mundos completamente diferentes. Pero a pesar de la imposibilidad de todo eso, Celia no pudo evitar los sentimientos que crecían en su corazón más tarde esa tarde. Cuando regresó a su escritorio, notó que el caos habitual y los susurros parecían haber calmado a Mara, y los demás lanzaron miradas nerviosas en su dirección, pero no dijeron nada por primera vez en meses. Celia sintió una pizca de paz en la oficina cuando la jornada laboral llegó a su fin. Celia recogió sus cosas preparándose para irse por la noche justo cuando estaba a punto de salir de la oficina. Su tableta de datos emitió un mensaje de Ethan. Me gustaría discutir algo contigo. Mañana por la mañana pasa por mi oficina a las 9:00 a.m. Ethan, su corazón dio un vuelco. ¿De qué podría querer hablar? ¿Era sobre el acoso o algo más? Celia no lo sabía en absoluto. Pero mientras salía al aire fresco de la tarde, sintió una extraña sensación de anticipación. Fuera lo que fuera, lo enfrentaría con la fuerza que Ethan la había ayudado a redescubrir a la mañana siguiente. Celia se encontró parada afuera de la puerta de la oficina de Ethan. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Apenas había dormido la noche anterior. Su mente corría con pensamientos de lo que él podría querer discutir. Sus alas se movieron nerviosamente mientras levantaba su mano para tocar adelante. La voz de Ethan llamó desde adentro. Sia entró a la oficina, sus ojos inmediatamente atraídos por las grandes ventanas que inundaban la habitación con luz natural. Light-Ann se sentó detrás de su escritorio. Levantando la vista de su pantalla cuando ella entró, él sonrió con una sonrisa cálida y genuina que le provocó un extraño aleteo en el cuerpo. Gracias por venir temprano, dijo, haciendo un gesto para que se sentara en la silla frente a él. Celia asintió sentándose. Con cuidado, sus alas se plegaron cuidadosamente detrás de ella. No estaba segura de qué esperar, pero el aire entre ellos se sentía pesado con palabras no dichas. Quería hablar contigo sobre lo que ha estado sucediendo en la oficina. Ethan comenzó a inclinarse ligeramente hacia adelante. He notado la forma en que los demás te han estado tratando y ya he hablado con ellos. Estoy dejando en claro que este tipo de comportamiento no será tolerado. Celia parpadeó sorprendida. ¿Hiciste qué dijeron? No estaban contentos. Con eso, Ethan admitió que su expresión se oscureció ligeramente. Pero ese no es tu problema. Me encargaré de ellos. No deberías tener que soportar ese tipo de trato. Una ola de alivio invadió a Celia, aunque todavía se sentía incómoda. Lo aprecio, Ethan, de verdad, pero no quiero causar más problemas que tú no estás causando. Problemas, dijo. Firmemente lo son, y es mi trabajo asegurarme de que este sea un lugar de trabajo seguro
y respetuoso para todos, incluida tú, Felia. Asintió sintiendo una mezcla de gratitud e incertidumbre. Sabía que Ethan era sincero, pero una parte de ella todavía estaba preocupada por lo que los demás podrían hacer si descubrieran que había hablado con él. Ethan pareció sentir su mirada vacilante. Sé que no es fácil y no voy a fingir que entiendo exactamente por lo que estás pasando, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Sus palabras la conmovieron más profundamente de lo que esperaba. Durante tanto tiempo, se había sentido aislada, como si a nadie le importara por lo que estaba pasando. Pero la preocupación de Ethan, su disposición a defenderla, la hizo sentir, «Escena, gracias», dijo suavemente su voz, apenas por encima de un susurro. «Significa mucho». Ethan sonríe de nuevo, una sonrisa más suave y personal. «Esta vez te mereces algo mejor. Celia, no dejes que nadie te haga sentir como si no te sintieras». Un breve silencio se instaló entre ellos, y Celia se encontró buscando en las palabras correctas que quería decir para expresar cuánto la apoyaba, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Se movió ligeramente en su asiento. Sus alas temblaban con las emociones que mantenía ocultas. Ethan se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. «Hay una cosa más que quería discutir contigo», dijo, y Celia sintió que su corazón se saltaba. Un latido. «Se trata de tu trabajo». Su mente inmediatamente saltó al peor escenario posible si hubiera hecho algo malo. ¿Fue esto una advertencia? «Después de todo, has estado haciendo un trabajo excelente, Ethan», continuó rápidamente, disipando sus miedos. «De hecho, me ha impresionado mucho tu desempeño. Eres minucioso, dedicado, y has aportado algunas ideas creativas a la mesa». Estaba pensando que podría ser el momento de darte más responsabilidades, tal vez incluso un ascenso. Los ojos de Celia se abrieron con incredulidad. «Un ascenso», Ethan asintió. «Es algo. He estado considerando por un tiempo. Has demostrado ser capaz, y creo que podrías hacer mucho más por el equipo si tuvieras la oportunidad». Celia se quedó sin palabras. Un ascenso era más de lo que alguna vez había esperado, especialmente después de todo lo que había pasado. Ni siquiera sabía cómo responder. «Entiendo si es mucho que procesar». Ethan añadió su tono gentil. «Tómate un tiempo para pensarlo, no hay prisa». Su mente corría con posibilidades. ¿Podría realmente asumir más responsabilidades? ¿Se lo merecía o era demasiado bueno para ser verdad? Pero cuando miró a Ethan a los ojos se dio cuenta de algo. No se trataba solo de trabajo, se trataba de confianza. Anne creía en ella, y esa creencia la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, ella también podía creer en sí misma. «No sé qué decir». Celia finalmente logró decir con su voz cargada de emoción. «Nadie me había ofrecido algo como esto antes». Ethan sonrió cálida y alentadora. «No tienes que decidir ahora. Solo debes saber que la oferta está sobre la mesa. Veo potencial en ti, Celia, y yo creo que estás lista para más». El premio se extendió por su pecho, sintiendo el vacío que había estado allí durante tanto tiempo. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar aquí, Celia sintió que pertenecía, como si se hubiera ganado su lugar. «Gracias», dijo, de nuevo, su voz más firme. «Ahora lo pensaré». Ethan asintió levantándose. Desde su escritorio, «Tómate todo el tiempo que necesites, y si alguna vez necesitas algo, ya sea por trabajo o no, mi puerta siempre está abierta». Celia también se puso de pie. Sus alas temblaban ligeramente mientras las ajustaba y se dio la vuelta para irse. Sintió la extraña sensación de esperanza creciendo dentro de ella. De nuevo, pero había algo más, algo que no podía ignorar. Los sentimientos por Ethan, el afecto que había mantenido oculto, se estaban haciendo más fuertes. Ella lo había admirado por su liderazgo y su amabilidad, pero ahora se sentía atraída por él de maneras que no había esperado. Era peligroso sentirse así, lo sabía, pero no podía evitarlo. Cuando salió de su oficina, su corazón se aceleró al saber que sus sentimientos secretos por él se estaban volviendo más difíciles de contener. Celia regresó a su escritorio. Su mente todavía daba vueltas con una conversación que acababa de tener con Ethan. La idea de un ascenso se sentía irreal, como un sueño. No estaba segura de merecerlo todavía. Ethan había visto algo en ella,
algo que no se había atrevido a creer sobre sí misma, pero tan pronto como entró en la oficina principal, la atmósfera cambió. El zumbido habitual de charlas entre sus colegas se calmó un poco, y pudo sentir sus ojos sobre ella, observando cada movimiento. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. La habían visto entrar en la oficina de Ethan y ya estaban sacando sus propias conclusiones. Sia se sentó en su puesto de trabajo tratando de concentrarse en sus tareas, pero era imposible ignorarla abajo. Murmullos del otro lado de la habitación que captó. Fragmentos de conversación. Palabras como favoritismo y trato especial llegando a sus sensibles oídos. Ella solo está tratando de ganarse su favor, dijo una voz más fuerte que las otras, probablemente usando su encanto alienígena o lo que sea que agregó otra, seguida de una risita. Las alas de la CIA le temblaron. El corazón se hundió. Había esperado que después de la intervención de Atenas las cosas mejoraran, pero parecía que la hostilidad solo se había convertido en algo más insidioso. Ahora pensaban que estaba ganándose el favor de su jefe usando su estatus de forastera para obtener una ventaja injusta. Mantuvo la cabeza gacha fingiendo no escucharlos, pero era imposible bloquearlo por completo. Su mano temblaba mientras trabajaba las palabras enterrándose profundamente en su mente. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez ella no pertenecía aquí. Tal vez no merecía el ascenso. Ethan le había ofrecido. Su concentración se rompió cuando notó una sombra. Caída sobre su escritorio, miró hacia arriba para ver a Sarah, una de sus detractoras más vocales, de pie enfrente a ella con una sonrisa petulante. «Supongo que vale la pena tener reuniones privadas con el jefe, ¿eh?», dijo Sarah. Su voz goteando sarcasmo, la garganta de Celia se apretó ella. No sabía cómo responder, su mente corría con una mezcla de ira y humillación. No lo sabía, Celia empezó, pero Sarah la interrumpió. «Oh, vamos, no actúes como si no todos supiéramos lo que está pasando. ¿Crees que puedes deslizarte hacia un ascenso acercándote a Ethan? No estás engañando a nadie. La palabra Stan». Y Celia sintió el ardor familiar de la vergüenza subiendo por su cuello sus alas. Se contrajeron su cuerpo tensándose con el esfuerzo de mantener sus emociones bajo control ella. Quería defenderse para decirle a Sarah que la oferta de Ethan no tenía nada que ver con el favoritismo, pero la verdad era que ella misma no lo creía del todo. «Déjala en paz», Sar dijo una voz desde atrás. Celia se giró para ver a Mark, uno de los empleados más tranquilos. De pie con los brazos cruzados, era uno de los pocos que no se había unido a las burlas. Aunque tampoco había hablado, los cuatro Sarah rodaron los ojos. «Oh, mira, otro de sus pequeños defensores. ¡Qué lindo! Apártate, Mark», dijo con voz firme. «No sabes de qué estás hablando, Sarah», resopló. Girando sobre sus talones con un gesto despectivo como sea, veamos hasta dónde llega. Con su pequeño acto mientras Sarah se alejaba, a Celia dejó escapar un suspiro tembloroso. La tensión se alivió un poco. Miró a Mark sorprendida por su defensa que ofreció. Una pequeña sonrisa de apoyo. «Gracias, Celia», murmuró su voz. Apenas audible, Mark se calló. «No dejes que te afecten, solo están celosos». Celia quería creerle, pero el peso de la hostilidad a su alrededor era difícil de sacudir, aunque asintió. Apreciando el gesto mientras se alejaba, sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez no todos estaban en su contra, pero incluso con las palabras de aliento de Mark, Taylor no podía quitarse de encima la duda persistente en su mente. Los demás no la veían como una de ellos y ninguna cantidad de trabajo duro parecía cambiar. Eso era como ella. Estaba constantemente caminando sobre hielo delgado, a un paso en falso de caerse. Más tarde, ese día, cuando Celia estaba terminando sus tareas, vio a Ethan caminando por la oficina. Estaba haciendo sus rondas para verificar en diferentes departamentos, como siempre. Comportamiento relajado en exhibición. Cuando sus ojos se encontraron, él le dio una rápida sonrisa tranquilizadora, y ella sintió que su corazón palpitaba en respuesta. Pero ese pequeño momento no pasó desapercibido. El susurro comenzó de nuevo, incluso más fuerte esta vez. Algunos de los empleados intercambiaron miradas cómplices, como si la sonrisa de Ethan hubiera confirmado todas sus sospechas. Las alas de la CIA se apretaron contra su espalda y se apresuró a terminar su trabajo desesperada por irse antes de que el peso de su juicio la aplastara. Sabía que no podía seguir así para siempre. Algo tenía que cambiar cuando finalmente terminó el día. Celia empacó sus cosas y se dirigió a la salida. Bajó la cabeza para evitar las escaleras cuando llegó a la puerta.
Sintió un golpecito en el hombro. Se giró para ver a Ethan parado allí, una mirada preocupada en su rostro. «Sí, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Su corazón dio un vuelco, por supuesto. Dijo tratando de mantener su voz firme. Anne la llevó a un rincón tranquilo de la oficina lejos de miradas indiscretas. «He estado escuchando algunas cosas», dijo suavemente. «Sé que los demás han estado hablando y solo quería verificar. ¿Estás bien?» Celia dudó, sus emociones eran un lío enredado dentro de ella. Quería contarle todo para descargar todo el dolor y la frustración que había estado cargando, pero no quería agobiarlo, especialmente no después de todo lo que ya había hecho por ella. «Estoy bien», dijo forzando una pequeña sonrisa. «Son solo chismes de oficina». Ethan frunció el ceño. «Claramente no estoy convencido. Si te molesta, quiero saber. No tienes que pasar por esto sola». Su preocupación la conmovió, pero también la hizo sentir aún más conflictiva. No quería ser vista como débil, como alguien que necesitaba salvación constante, y sin embargo, la presencia de Ethan, su amabilidad, era lo único que la mantenía a flote. «Lo aprecio», Ethan dijo, tranquilamente. «Estaré bien, Ethan», asintió, aunque su expresión permaneció preocupada. «Si alguna vez necesitas hablar, mis puertas siempre están abiertas. No eres solo otro empleado para mí, Celia. Tú importas». Esas palabras permanecieron en su mente mucho después de que dejó la oficina. El peso de ellos se instaló en lo profundo de su corazón. Ella le importaba, pero ¿de qué manera la línea entre lo profesional y lo personal se estaba difuminando? Y Celia no estaba segura de a dónde la llevaría mientras caminaba a casa esa noche. Sus pensamientos se dirigieron a Ethan. Sus sentimientos por él se hacían más fuertes cada día, y no sabía cuánto tiempo más podría mantenerlos ocultos. La semana siguiente, los días en la oficina solo empeoraron. Celia notó cómo los demás la evitaban incluso más de lo habitual. Ya no se molestaban en ocultar sus burlas o poner los ojos en blanco cuando pasaba. Incluso la pequeña amabilidad que Mark había mostrado parecía distante. Ahora, como se mantenía apartado para no quedar atrapado en el drama de la oficina, cada vez que Celia miraba a Ethan, veía la misma calidez en sus ojos, el mismo apoyo tácito, pero ahora incluso esa comodidad se sentía peligrosa. Cuanto más la trataba con amabilidad, más alimentaba los rumores de que estaba recibiendo un trato especial debido a su relación con él. Era una mentira, pero a nadie parecía importarle. La verdad ya no importaba en la oficina, solo las apariencias. Había aprendido a mantener la cabeza baja haciendo su trabajo en silencio, pero ese día todo llegó a un punto de inflexión. Celia estaba trabajando en un proyecto complejo. Sus dedos navegando sordamente en su estación de trabajo. Estaba decidida a terminarlo. Antes de la fecha límite, muy concentrada, no notó a ese caminando hasta que escuchó el sonido inconfundible de algo cayendo un vaso de agua derramado. En el escritorio de Celia, empapando sus notas y salpicando su computadora, «Ups». Sara dijo, su voz goteando con falsa inocencia. No vio eso el corazón de Cel. Se aceleró mientras rápidamente trataba de salvar su equipo, limpiando el agua con manos temblorosas. La risa de los escritorios cercanos cortaba el aire como un cuchillo. Sara ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa. Celia podía sentir sus alas temblar de frustración. Se mordió el labio tratando de calmar la tormenta que crecía dentro de ella. La urgencia de reaccionar era fuerte, pero ella sabía que solo empeoraría las cosas. Querían una reacción, querían que ella se rompiera, pero esta vez no pudo contenerlo. «¿Por qué me odias tanto?». La voz de Celia tembló mientras miraba a Sara. Sus ojos ardían con lágrimas. «No te he hecho nada. A ninguno de ustedes». La sonrisa de Celia vaciló por un momento, sorprendida por el repentino arrebato de Celia. Pero se recuperó rápidamente. «Oh, no te hagas la víctima. Tú crees que no vemos lo que está pasando. Crees que eres tan especial, solo porque le has tomado cariño a Ethan. Todos hemos. He estado aquí más tiempo que tú, y eres tú la que recibe toda la atención». El resto de la oficina se había quedado en silencio. Todos observaban cómo se desarrollaba la confrontación. Celia podía sentir sus ojos sobre ella, pero todo lo que veía era a Sara, y el resentimiento que llevaba. «Trabajé tan duro como cualquiera de ustedes», dijo Celia. Su voz ahora era más firme. «Quizás más duro. No pedí esta atención. Solo quiero hacer mi trabajo». Sara
Se cruzó de brazos. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Solo estás aquí por alguna cuota de diversidad. Ethan siente pena por ti. Eso es todo. Las palabras golpearon a Sia como un golpe físico. Se quedó allí sin palabras. El peso de ellos se posó sobre sus hombros. Todos sus esfuerzos, todas las largas horas y dedicación, todo fue desestimado en un instante, reducido a nada más que lástima en sus ojos. Basta. La voz era firme, autoritaria e inconfundible. Ethan había entrado en la habitación. Su presencia exigía la atención de todos. Su expresión, por lo general relajada, se había ido. Fue reemplazada por una mirada de ira tranquila. Todos. De vuelta al trabajo, dijo su tono sin dejar lugar a discusión. La oficina volvió a su habitual bullicio de actividad, aunque Celia podía sentir la tensión persistente en el aire. Ethan se volvió hacia Sarah, sus ojos fríos. Hablaré contigo en mi oficina. Ahora. El brow de ese vaciló. Dudó por un momento, y luego le dio a Celia una última mirada fulminante antes de dirigirse. Hacia la oficina de Ethan la puerta se cerró detrás de ellos, y el resto de la oficina zumbó con susurros. Las alas de Celia cayeron, todo su cuerpo pesado por el agotamiento. No quería esto, no quería nada de este drama, pero ahora sé. Había salido de control unos minutos después. Anand salió de su oficina solo. Caminó hacia el escritorio de Celia, su expresión se suavizó mientras la miraba. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su voz llena de preocupación. Celia asintió, aunque no estaba segura de si estaba diciendo la verdad. Se sentía agotada emocional y físicamente, como si toda la fuerza a la que se había aferrado se la hubieran arrebatado. Lo siento que... ¿Tuviste que pasar por eso? Ethan dijo que hablé con Sarah y que no te causará más problemas si lo hace. Avísame de inmediato. La CIA quería creerle, pero el daño ya estaba hecho. Las miradas, los susurros, no se detendrían solo porque Sarah había sido reprendida. Esto era más profundo que solo una persona. Era una cultura a la que ella no pertenecía, una que nunca la había querido allí en primer lugar. Gracias, dijo Delia en voz baja, aunque su voz carecía de la calidez habitual. La amabilidad de Ethan significaba el mundo para ella, pero no fue suficiente para arreglar todo. Ethan la estudió por un momento, sintiendo su confusión interna. Mira, sé que esto es difícil, dijo suavemente, pero no dejes que te afecten. Eres mejor que esto y tienes un futuro brillante por delante. Sus palabras estaban destinadas a tranquilizarla, pero solo profundizaron el conflicto en su corazón. Sabía que Ethan creía en ella, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Realmente podría prosperar en un lugar donde constantemente la veían como una extraña? Inténtalo, dijo forzando una pequeña sonrisa. Ethan se la devolvió, aunque sus ojos todavía tenían un rastro de preocupación mientras se alejaba. Celia miró fijamente su escritorio, sus pensamientos corrían. Siempre había sabido que ser diferente haría las cosas más difíciles, pero no había esperado que se sintiera tan aislada. Había pensado que si trabajaba lo suficiente, si demostraba su valía, podría ganarse su respeto, pero ahora no estaba tan segura. El día se alargó. Cada hora se sentía más larga que la anterior. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Celia empacó sus cosas sintiendo una sensación de alivio que la invadía. Cuando salió del edificio, el aire fresco de la tarde se sintió refrescante, un pequeño escape de la atmósfera sofocante del interior. Pero incluso mientras caminaba a casa, su mente no podía escapar de los pensamientos que la habían atormentado todo el día. El peso de todo eso la presionaba, haciendo que sus alas se sintieran más pesadas con cada paso. Y luego estaba Ethan. Sus sentimientos por él solo se habían vuelto más fuertes, pero ahora se sentían como una carga. Cada mirada, cada sonrisa, todo alimentaba los rumores. ¿Cómo podría seguir trabajando para él, sabiendo que todos pensaron que ella solo lo estaba usando para su propio beneficio? Cuando llegó a su departamento, Celia se desplomó, en su cama mirando al techo. Tenía que tomar una decisión. O continuaba luchando y superando el odio y el prejuicio, o tenía que dejarlo todo atrás, incluido Ethan. Celia permaneció despierta esa noche. Sus pensamientos se arremolinaban mientras trataba de darle sentido a todo lo que había sucedido. El constante acoso en los rumores sobre ella y Ethan era demasiado.
Se preocupaba por él más de lo que quería admitir, pero el dolor de ser una extraña se estaba volviendo insoportable. A la mañana siguiente, Celia llegó a la oficina con un nuevo sentido de resolución. No podía seguir viviendo así. Tenía que hablar con Ethan para aclarar las cosas y descubrir cómo seguir adelante. A medida que pasaban las horas, reunió el coraje para enfrentarlo finalmente. Cuando la jornada laboral estaba terminando y los demás habían comenzado a irse, llamó a la puerta de Ethan. «Entra», llamó con su voz tan tranquila como siempre. Celia entró a la oficina y cerró la puerta detrás de ella. Ian levantó la vista de su escritorio, sorprendido de verla, pero le ofreció una cálida sonrisa. Celia dijo, «¿Está todo bien?» Ella asintió, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Solo necesito hablar contigo sobre todo lo que ha estado sucediendo». Ethan se reclinó en su silla, su expresión era muy triste, suavizándose con preocupación. «Por supuesto, ¿qué tienes en mente?» Celia respiró profundamente. «No puedo seguir así. El bullying. Los rumores que todos piensan, solo estoy aquí por ti. He trabajado tan duro para demostrar mi valía, pero nada de eso les importa. Me ven como nada más que un extraterrestre que no pertenece». El rostro de Anán oscureció su habitual compostura, vacilante. «Sé que las cosas han sido difíciles para ti. He tratado de intervenir cuando he podido, pero no me di cuenta de lo mal que se había puesto. Lo siento mucho, Exilia. Aprecio todo lo que has hecho». Sia dijo en voz baja. «Pero no se trata solo del bullying, se trata de Huss». Los ojos de Ethan se abrieron ligeramente, pero no dijo nada esperando. Celia admitió que su voz era apenas un susurro. «Sé que está mal sentir esto por mi jefe, pero no puedo evitarlo. Y ahora todos piensan que estoy recibiendo un trato especial por esos sentimientos. No es justo para ti ni para mí». Ethan se quedó en silencio por un largo momento. Su mirada nunca dejó la de ella cuando finalmente habló. Su voz era gentil. «No está mal. Celia, sé desde hace tiempo que había algo entre nosotros, pero no quería hacer las cosas más difíciles para ti al reconocerlo». El corazón de Celia dio un vuelco. «¿Tú sientes lo mismo?» Ian sonrió suavemente. Sus ojos se llenaron de warmth. «Lo hago, pero nunca quise que pensaras que solo conseguiste este trabajo por mí. Te lo ganaste con tu propio trabajo duro y nada puede quitarte eso». Sus palabras fueron como un bálsamo para su espíritu herido, pero también trajeron consigo una nueva ola de incertidumbre. «¿Pero qué pasa con los demás si se enteran?» «Déjalos pensar lo que quieran», dijo Ethan con firmeza. «La verdad es que me preocupo por ti, Celia, y no voy a dejar que nadie se interponga en mi camino». La sinceridad en su voz le provocó un escalofrío en la espalda. Había estado tan preocupada por lo que los demás pensaran sobre cómo se vería que no se había permitido creer que tal vez, solo tal vez, no importaba. Lo que importaba era lo que sentían el uno por el otro. Celia dio un paso. Más cerca de él sus alas temblaron ligeramente con el peso del momento. «Yo también. Me preocupo por ti». «Ethan», susurró por primera vez en lo que pareció una eternidad. Celia sintió una sensación de paz que la invadió. No iba a ser fácil. Nada lo era nunca, pero estaba dispuesta a enfrentar los desafíos que se avecinaban con Ethan a su lado. Permanecieron en silencio por un momento, el vínculo tácito entre ellos, más fuerte de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Lo que pasara después, lo enfrentarían juntos en las próximas semanas. La atmósfera de la oficina seguía tensa, pero las cosas lentamente comenzaron a cambiar. Sara había recibido una advertencia formal, y los otros empleados eran más cautelosos con Celia. El acoso no había parado por completo, pero había disminuido, y Celia estaba aprendiendo a mantenerse firme frente a la adversidad. Ethan había dejado en claro que su relación no afectaría su posición profesional. No le dio un trato especial y Celia trabajó más duro que nunca para demostrar su valor. Ya no se trataba de ganarse la aprobación de sus colegas, se trataba de demostrarse a sí misma que pertenecía a ese grupo.